que hemos venido compartiendo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Eso es lo que es, esa es poderosa. Pablo, cuando habla en la palabra de que identifíquese que en su vocación, y uno decía, pues es el llamado, lo que él me mandó a decir. No, no, no. La vocación, como lo dijo doña Glorita, es que él lo identifica con nombre propio y apellido. Usted es el hijo de Dios. Entonces, esa es la vocación. Que a mí me gusta ser reiterativo porque en ah, en el repetir de la palabra es donde hay revelación realmente. Y ahí nos damos cuenta, esos anotes, esas anotaciones son las que me hacen recordar de verdad la posición que tengo. ¿Qué otra cosa hemos venido anotando? El amor ágape. El amor ágape es el que maximiza las diferencias que tenemos, que asimismo pueden utilizar el enemigo, ¿no? Cuando ustedes tienen diferencias y viven bajo emociones, gobernadas por sus emociones, ese enemigo coge y maximiza esas diferencias para que usted tenga problemas en su casa, en su trabajo, en sus relaciones diferentes, pero el Espíritu Santo y el amor ágape es el que maximiza estas diferencias para que podamos hacer comunidad, para que podamos relacionarnos, para que podamos aprender del otro, para que podamos de cierta manera no aguantarnos, sino amarnos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces arranquemos ya y quiero que tengamos una cosa clara, y es que cuando nosotros tratamos de hacer definiciones acerca de la unidad o de la común unidad, tenemos que tener también cuidado, porque en medio de tantas definiciones podríamos nosotros entrar a tener desacuerdos, ¿sí? O sea, en medio de tanta definición que podemos encontrar de la común unidad, de la unidad, de todo lo que hemos venido predicando, podemos entrar a tener un desacuerdo. Y quiero arrancar con 1 Corintios 2:2. Pablo dice, escribe esta palabra a los Corintios, y es poderosa porque dice, 1 Corintios 2:2, dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, escuchen esa palabra, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Hoy quiero compartir la PDT. Le decía yo a Andreita que nos ayuda mucho en producción, en organizar todo esto que se aparece en pantallas. Le decía que a mí me gusta mucho la Valera, pero mi esposa me hizo un comentario muy bien sugerido, y es que las otras versiones, de pronto si usted estudia en su casa, estudia la Reina Valera, pero las otras versiones nos dan luz también de qué quiere decir esa palabra. Entonces vamos a empezar a trabajar textos, otras traducciones, pero en su casa, los que están allí conectados, les pido que también no dejen a un lado la Reina Valera, porque es lo más cercano al original. Trabajemos otras, estudiemos otras, pero la Reina Valera es tremenda. Y entonces Pablo aquí está diciendo que él no quiere predicarse a sí mismo, él no quiere predicar sus habilidades, él no quiere predicar su oratoria, él no quiere predicar ni tener la atención sobre sí mismo, ¿sí? Sobre sí mismo. Y si ustedes estudian la vida de Pablo, van a darse cuenta que Pablo era tremendo hombre de Dios. O sea, era políglota, era de una cultura de los judíos muy fina, o sea, se conocía también el Pentateuco, era religioso de los religiosos, se conocía la ley de pe a pa, pero él dice, decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaré de todo esto. Ya que hoy con esto, Pablo le está hablando a la comunidad cristiana, a la comunidad de los Corintios, le está diciendo que ellos se están viviendo vergonzosamente en carnalidad y en división. Se estaba presentando en esta iglesia división, y les está diciendo que decidió que él dejaría al lado su orgullo, que él dejaría al lado su conocimiento, que daría a cabo sus diferencias, pero que no podría dejar de predicar a ese Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nuestra vanagloria puede traer división. Entonces Pablo nos enseña en este corto extracto que realmente cuando usted decide entender la revelación, porque es progresiva, ¿no? Pero cuando usted entiende que la unidad perfecta solo la encontramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es cuando usted también empieza a decidir morir a ese orgullo que puede traer división en su vida. ¿Sí? Pablo decidió que todo su conocimiento, que todas sus diferencias contra los otros, contra los gentiles, y hasta puede ser con el mismo pueblo judío, él decidió dejarlas a un lado. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de Jesucristo. ¿Ok? Entonces esto nos debería ratificar una vez más que la unidad perfecta
solo la encontramos cuando nosotros buscamos, cuando estudiamos y cuando profundizamos en conocer a Jesús, porque es allí donde realmente toda la división queda a un lado. Toda división, cuando tú te enfocas en aprender más de Jesús, queda a un lado. Tus diferencias realmente no desaparecerán cuando estamos reunidos. Es decir, aquí, en medio de esta congregación, en medio de esta reunión hoy, nuestras diferencias no han desaparecido. Todas las tenemos. Yo pienso igual diferente que José, puedo pensar igual diferente que David. Hay diferencias, ¿sí? Pero lo importante de entender esto es que cuando tú entiendes lo que Jesucristo hizo en la cruz, nos ayudará a renunciar, ¿sí? A renunciar. Nos ayudará a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra hostilidad. Y yo busqué qué era hostilidad. Ahorita les digo qué es hostilidad, por aquí lo tenía. Dice que hostilidad es una actitud. Ustedes tranquilos ahí sigan, que yo leo lo de abajo, pero retomo otra vez arriba. Que hostilidad es una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno. Y dice una coma, dice, eso es una traducción del diccionario La Real Academia de la Lengua, dice que es generalmente sin motivo alguno y la coma dice hacia otro ser vivo. Entonces, está claro que hostilidad quiere decir división. Existe una actitud provocativa y contraria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, retomo lo que estábamos hablando arriba, cuando nosotros entendemos que esa hostilidad, Jesucristo la llevó a la cruz, es lo que nos hace realmente nosotros renunciar. Pablo dijo, yo decidí. Decida usted renunciar a esa hostilidad o a eso que le puede estar causando división en su vida. Decida usted porque eso no va a desaparecer de su vida. ¿Sí? ¿No? Yo lo complemento esto diciendo que cuando somos gobernados por nuestras emociones, entendemos que el Espíritu Santo es el que puede gobernar. Yo no quiero decirle que eso que usted siente en sus emociones va a desaparecer. Eso no se va a quitar. El Señor no le va a resetear esa cabeza diciéndole usted ya no tiene ira, ¿sí? Usted ya no tiene malos pensamientos. Usted ya no tiene una serie de cosas que lo gobernaban, pero que usted tiene el poder del Espíritu Santo para controlarlas. Eso no va a desaparecer. Asimismo pasa con la hostilidad que a veces nos hace entrar en división, ¿sí? Eso no va a desaparecer, pero el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros es lo que va a hacer que nuestra arrogancia, egoísmo y hostilidad desaparezca para que podamos entrar en comunión. Usted conviviendo en su casa con su familia, que es lo más importante en este tiempo, ¿ok? Y ya habíamos venido compartiendo acerca de Efesios. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Efesios tocamos un versículo bíblico, Efesios 2, 14, 16? Dice la PDT, dice Efesios 2, 14 al 16. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos, los que eran judíos y los no judíos o gentiles, se convirtieran en uno solo, pueblo de él. Y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó las enemistades, la hostilidad, dice otras versiones, entre los pueblos. Hizo que todo estuviera en paz con Dios y que fuera un solo cuerpo. ¿Sí? Este versículo es poderoso y esto nos tiene que hacer entender, después de todo lo que hemos predicado acerca de la común unidad, nos tiene que llevar a entender que este versículo habla, debe ser una revelación poderosa de que somos uno en Él. Y recuerde que en Él hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representado en un solo Dios, y la unidad está en Él. También nos tiene que dejar claro que Él murió por toda la humanidad. Jesucristo muere absolutamente por toda la humanidad y que en Él podemos descubrir que Él quitó toda hostilidad, toda tensión y toda división. Él la quitó. No permita que eso vuelva a su vida. La paz que nosotros hemos hablado en los momentos de oración, que en nuestras charlas en teléfono privadas, en WhatsApp, cada uno con los que compartimos, hablamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y yo les he dicho que desde un tiempo acá, en estos días de pandemia y de muerte y de cosas que han azotado a muchos seres queridos o cercanos a nosotros, creyentes, hemos visto cómo esa paz puede llegar en ese momento de circunstancia y de dolor. ¿Sí? Y esa paz que hemos predicado, que hemos enseñado, que hemos buscado, la vamos a hallar aún más cuando entendamos que está definida en Cristo.
que es esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora con nosotros. Y esa paz es la que deberíamos experimentar en medio de tantas circunstancias que estamos viviendo. Día a día vamos a vivir cosas. Día a día vamos a tener que presentarnos a diferentes situaciones. También deberíamos entender que cualquier división que exista en el mundo ahora puede ser representada y reconciliada en el cuerpo humano a través de la cruz. ¿Y cuál fue el cuerpo que reconcilió eso? El cuerpo de Jesucristo. Allí fue donde se llevó toda hostilidad realmente. ¿Ok? Ahora, hasta este punto, haciendo un resumen de la primera común unidad hasta ahora, estas enseñanzas nos han podido hacer reflexionar sobre la común unidad realmente, ¿sí? Hemos podido vivirla en nuestra familia, en nuestro primer núcleo, en nuestra primera comunidad, ¿ok? Antes de que Jesús derribara ese muro que había de división entre gentiles y no gentiles, y el muro más berraco y más poderoso que él derribó fue el que nosotros estábamos divididos hacia el Padre. Ese fue el muro que él realmente pudo dividir, pudo romper. Y antes de que eso existiera, nosotros éramos conscientes de que vivíamos en hostilidad, que vivíamos en división. Yo creo que no. Yo creo que yo vivía antes del cristianismo, creí que vivía una vida perfecta, que vivía una buena vida. Mi mamá está ahí testigo y yo que vivía con mi madre yo le decía a la gente, le decía, pero Jesucristo, pero si yo soy buen hijo. Yo tenía mis juergas, tenía mis cosas, pero soy buen hijo porque respondo en mi casa, o soy una buena persona porque no le pego a mi mamá, soy una buena persona porque respondo por mi hija, soy una buena persona porque sí, pero cuando yo conozco a Jesucristo realmente me doy cuenta qué tan malo yo era o qué tan malo podría llegar a ser, y es cuando me doy cuenta realmente de esta hostilidad, de cómo mi vida estaba dividida entre mi persona y la relación que podía tener con el Padre, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a reflexionar realmente cómo éramos antes. Ahora, ¿por qué es tan difícil que nosotros disfrutemos ese fruto poderoso que Dios dejó en la cruz, que Jesucristo dio en la cruz, que es la paz? Nos cuesta llegar a esa paz y eso es un trabajo constante. Y yo creo que ese fruto lo vamos a disfrutar, suena redundante, pero es así, ¿no? Ese fruto lo vamos a disfrutar realmente cuando entendamos ese amor poderoso del Padre, ese amor poderoso del Padre, ¿ok? Tu convicción personal y profunda debería ser que tu vida solamente debe estar basada en Jesús y en absolutamente nada más, ¿sí? Y yo no quiero que llevar a un término religioso esto. Yo no quiero que solo Jesús y ya no más, ni trabajo, ni estudio, ni relaciones personales con los demás. No, 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 eso no se trata de eso, sino que quiero hacerles entender que cuando tú crees que algo o alguien puede amarte más, sustentarte más de lo que Dios puede hacer a través de Jesús, realmente allí lo que hay es división, ¿sí? ¿Y a qué voy con ese algo o ese alguien? Tú puedes estar depositando tus esperanzas o tu confianza en tu pareja, en tus hijos, en tu trabajo, en tu dinero y hasta en tu estudio. Y eso te hace desenfocar del verdadero amor que tiene Dios para ti, buscando otras cosas, ¿sí? Y eso va a generar una división tremenda. ¿Por qué va a generar una división de ese muro tremendo que rompió Jesucristo en la hora del Calvario, en la cruz? Porque cuando tú tienes tus esperanzas en tu esposo, un ejemplo así muy cercano a lo que uno vive a diario, cuando tú tienes tus esperanzas puestas en tu esposo y resulta que tu esposo no es creyente, muy seguramente él también te va a llevar a que tengas una división entre una relación del padre y tú. Cuando tú pones tus esperanzas en tu trabajo, en tus riquezas, en tu dinero, muy seguramente tú vas a depender de eso y no de Dios. ¿Está trayendo división o no? Entonces no estábamos entendiendo muchas veces esa hostilidad, eso que Jesucristo rompió en la cruz del Calvario, que era esa división que nos separaba del Padre. ¿Ok? Vuelvo y repito, Jesús puso fin a la hostilidad y esa hostilidad, esta es la traducción que dije, la versión no, sino la definición de hostilidad, dice una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otro. Eso fue lo que dividió su vida de la obra poderosa y majestuosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso fue, él se fue. Entonces, hasta aquí quiero leerles en las redes si están recibiendo, si están entendiendo, eh, si están, si están siendo ministrados. Los apuntes aquí, ¿han dicho algo? No, listo. Pongan sus apuntes ahí, sus tips, lo que ustedes reciben, lo que ustedes entienden, para leerlos acá en público.
Dice, clarísimo, Paz, dice Alfredo, súper. Bueno, quiero que leamos en Primera de Juan 4, 9 al 11. Primera de Juan 4, 9 al 11. 10:36. Vamos hasta las 11, ¿no? Bueno, unos minutos antes para la Santa Cena. Dice, en esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Ok? Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Y esto yo creo que es una revelación que ha venido para muchos de nosotros en este tiempo. Y es hablar del amor del Padre. Muchos hablábamos del amor que yo siento hacia Dios, de cómo yo manifiesto mis cosas en el servicio, en la entrega, en el ofrendar, en el diezmar, en el dar. Yo manifestaba supuestamente mi amor hacia Él, pero la palabra dice que ¿quién nos amó primero? Él fue el que nos amó primero, y ese amor es el que viene de allá hacia acá y fue derramado en nuestros corazones y es manifiesto por el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos ese cambio tan abrupto de lo que veníamos hablando del amor del Padre? ¿Por qué venimos haciendo tanto énfasis acerca del amor del Padre, el Abba Padre, el amor ágape? Es porque amor sin amor, unidad no es posible sin amor, pero no es el amor que tú puedas sentir. El amor, ese es el amor filial o el amor eros, sino el amor, el amor del Padre que tienes en tu corazón. Y es, hace 8 días decíamos que es en 2 vías: unidad sin amor y amor sin unidad. Ninguna de las dos es sola. Ninguna de las dos puede andar sola. Amor y unidad, unidad y amor. Entonces, decíamos que ahora que Jesús, cuando oraba al Padre acerca del amor, acerca de la unidad, acerca de todos los creyentes, en Juan 17 que lo compartimos, hablaba, esa es la oración más larga que Jesús hace realmente, Juan 17, y después nos enseñan también que el amor, en la oración del Padre nuestro, Jesús quiere llevarnos a vivir el reino de Dios en esta tierra, que buscáramos primeramente el reino de Dios y que el resto de cosas serían añadidas. Y anoche yo leyendo ese versículo de que buscad primeramente el reino de Dios y el resto de las cosas serán añadidas, anteriormente decía una serie de cosas, ¿sí? Pero quiero hacer énfasis en esto de que buscáramos primero el reino de Dios para establecerlo en tu familia, para establecerlo en tu corazón y para poderlo establecer en esta tierra. ¿Sí? Y de la única manera que podamos manifestar ese reino en esta tierra es acerca de la unidad y acerca del amor. Ahora, el Padre Nuestro arranca diciendo, Jesús nos enseña a buscar el reino de Dios a través del Padre Nuestro. Dice Jesús, cuando tú eres al Padre, tú te diriges usando estas palabras: Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y cuando hablamos del Padre Nuestro es cuando comienza la imagen poderosa de una familia, en el cual de pronto tus hijos pueden acercarte a ti como papá y decir: Padre, tú eres el Padre Nuestro, tú eres el Padre de esta familia, tú eres el líder de esta familia. Es la misma relación de oración Padre Nuestro, una comunión de familia. Entonces estamos unidos a Él como familia. Estamos unidos a Él como familia, con un Padre Nuestro. El resto de la oración que le dicen los apóstoles son relacionales. Es un tema de relación de amigos, un tema de relación de familia, un tema de relación de contrarios, un tema de relación de hasta de enemigos. Porque ahí misma la oración del Padre Nuestro lo dice. Ayer hablamos con José y yo te dije, el Señor esta semana me inquietó hablar de esto porque encontré un extracto de la oración del Padre Nuestro hablando de unidad. ¿Sí? Anoche lo compartimos esto. Entonces dice también, relación con quien nos rodea. ¿Por qué? Porque dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, dice otra versión, así como también nosotros perdonamos. Está hablando de una relación, de una unidad también con quien nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, pues no solamente te perdonas a ti también, sino te estás perdonando a otros para traer unidad. La oración poderosa del Padre Nuestro es tremenda. Dice también que hay una relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando yo le digo al Señor, hágase tu voluntad y me pongo de acuerdo con Él, ¿hay unidad o no hay unidad? Tiene que haber unidad para que haya esa relación de hacer la voluntad del Padre. Unidad y acuerdo es hacer su voluntad. Unidad y acuerdo
es hacer su voluntad. ¿Ok? Dice también, leímos ya, con quien nos ruega perdona nuestras ofensas. Y entonces cuando nosotros decidimos poner primero nuestra relación con Dios y después con los demás, estaremos permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste realmente en tu vida y en tu familia. Cuando tú pones primero a Dios, tu relación, eso es alguna vez lo entendí, pues así, que la relación de Dios es así, ¿sí? Porque tengo una relación con el cielo, con el Padre, pero esta relación no se queda ahí, sino también tiene que ser manifestada horizontalmente, ¿sí? Vertical y horizontalmente. Entonces es importante que esa relación que tú tienes con el Padre sea manifiesta hacia otras personas, esa relación de unidad. Y en medio de la unidad se manifestará el amor, se manifestará también el reino de Dios en esta tierra. ¿Quieres traer el reino de Dios a esta tierra? Ten presente la unidad del Padre para que tú manifiestes esa unidad con otras personas. Ahí estarás trayendo el reino de Dios a esta tierra. En medio de la unidad se manifestará el amor y veremos también la manifestación del reino. Esto vendrá. La gloria de Dios se manifestará en tu familia cuando haya realmente unidad. Estarás trayendo el reino de Dios a tu familia cuando tengas esa relación primordial. ¿Ok? Tengo aquí que la gloria del reino de Dios venidero se verá en familias unificadas que viven una tierra restaurada. Y ojo con esto, porque yo les he dicho que la palabra es progresiva, pasado, presente y futuro, ¿sí? La tierra restaurada no es para donde vamos. La tierra restaurada es acá. ¿Cómo estás restaurando la tierra o la vida o la unidad en tu familia? Es para este tiempo. De nada sirve que pensemos que esa restauración de esa tierra nueva va a ser para el futuro, para cuando venga Jesús. Sí, va a ser así. Pero si tú no restauras esa tierra, esa relación y esa unidad en este tiempo, no estamos teniendo la revelación adecuada acerca de lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Dice, en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos, ni lo que bebamos, sino vivir con justicia y buscar la felicidad que trae el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué este versículo bíblico? Porque estamos hablando de que tú manifestarás el reino de Dios en esta tierra cuando haya unidad. Pero poderoso es entender que el reino de Dios tiene estas tres manifestaciones en tu vida y que tu familia tenga que verla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando, dice claramente justicia. ¿Sí? Le dice a los romanos Pablo la palabra justicia. Y lo que hemos estudiado de justicia es que la justicia es una posición que te lleva a una relación correcta con Dios. Una relación, ahí está, ¿esa la notaron? ¿Sí? Eso. Una posición que te lleva a una relación correcta con Dios. Eso es justicia. Eso es justicia. La pregunta mía es, al vivir la unidad en tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos o tú, ¿estás manifestando esa justicia? ¿Estás manifestando el reino de Dios en entender la justicia en tu casa? También nos dice que aparte de que no es comida ni bebida, sino que es justicia. La relación y posición correcta de Dios dice paz. Y esa paz es la seguridad absoluta en la cual nosotros podemos descansar porque sabemos que vivimos en una posición que nos lleva a una relación correcta. Parece un trabalenguas. Pero cuando tú entiendes la justicia, inmediatamente empiezas a vivir una paz absoluta en la cual tú puedes descansar porque entendiste que es justicia. Te pregunto, ¿en tu casa hay paz? Y no es la paz de que no peleemos, sino es la paz de la revelación de la justicia en tu vida espiritual familiar. ¿Sí? Hay esa paz. Y tercero, dice que es justicia, paz y gozo o alegría. Y esta es aún maravillosa porque dice que gozo es la expresión eterna y máxima. Eterna quiere decir que desde que naces de nuevo hasta que ya venga Jesucristo y estemos allá con Él, vas a tener esa expresión eterna y máxima del reino de Dios en tu vida. Estamos hablando de que quieres traer el reino de Dios a este tiempo, a tu vida. Bueno, debe haber unidad, debe haber amor,
debe haber la manifestación de la justicia y la paz, y ese gozo que es la manifestación eterna y máxima, porque tú entendiste la justicia y experimentas la paz. O sea, esto es un rompecabezas poderoso. Estas tres cosas son un rompecabezas severísimo, ¿sí? Cuando tú lo ves armado, va a venir una plenitud a tu vida, un pleroma. Y quiero reiterarlo otra vez porque está muy bueno esto. Justicia, la posición que te lleva a una relación correcta. ¿Sí? Justicia, la posición, porque muchas veces hemos escuchado justicia, pero no hemos entendido la definición de justicia. Si yo soy justo ante el Padre, sí, Jesucristo me hizo, es justicia ante el Padre, pero ¿qué es justicia? Que tú entendiste que tienes una posición. ¿Cuál es esa posición? Hijo amado, sentados en lugares celestiales juntamente con el Padre, y esa es la posición, ¿ok? Y esa es la que te permite tener una relación correcta hacia Dios. ¿Por qué nos cuesta relacionarnos con Dios? Porque no entendimos la justicia, porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, ¿sí? Y esta semana escuchaba algo que yo también he reiterado mucho, y es que está muy bien que le deleguen a una autoridad al orar. Que hay gente se le acerca a uno y le dice, oye, ore por mí, y a veces le dicen, usted tiene más palanca con el hombre, usted es más cercano a él, usted que si lo escuchan. Esa gente no está entendiendo qué es justicia. Y aquí se los estoy otra vez reiterando. Justicia es que tú entendiste la posición de los lugares celestiales y por estar en esos lugares celestiales te puedes acercar confiadamente a Dios. Vuelvo y lo reitero, lo de paz. Cuando tú experimentes la paz absoluta en la que tú puedes descansar, es porque entendiste la posición y la relación. Y eso te lleva a manifestar un gozo y una alegría constante porque entendiste justicia y experimentas paz. Qué pena reiterarlo tanto, pero esto cuando lo armé y lo leía y buscaba, era muy, 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 muy poderoso. Entonces, hasta aquí. Como parte de la familia de Dios, como parte de esta familia de community, ¿sí? Les hago la pregunta. ¿Ustedes entienden su llamado y su papel como embajadores del reino en esta tierra? Es la mejor tarea que nos pudieron asignado. Y vuelvo y digo, yo no lo estoy llamando a usted a ministerios, no lo estoy llamando a que se meta aquí en la iglesia de servicio, no lo estoy llamando a eso. Estoy llamándolo a que usted entienda que usted tiene la tarea más importante junto con la de Jesucristo que rompió esa hostilidad, es la de reconciliar hombres y mujeres con el Padre. Hombres y mujeres con el Padre. Y tenemos una tarea con nuestros hijos, ¿sí? De reconciliarnos muchas veces ellos también con nuestro Padre. De pronto ellos no entienden o están rebeldizados, pero nuestra tarea es también llevarlos a que entiendan esa reconciliación y que llevemos a nuestra familia a que se refleje una unidad. Y esa unidad es reconciliación, Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros en uno solo. Amén. Hasta aquí podría decir que este es el resumen de todo lo que hemos predicado de unidad. Pero hay mucho más, por eso es que no he podido parar de hablar de común unidad. Ahora, hagamos de enseñanzas como estas, de común unidad, un viaje gozoso y de esperanza, predicándole a otros, ¿sí? Iniciando amistades, compartiendo un café. José me compartía muchas cosas acerca de lo que vio en España y una de esas a mí me parece severísima que decía un pastor, y es que las iglesias deberían estar enfocadas, en vez de ser más inversión en producción, sonido, luces, espectáculos, en hacer inversiones poderosas en máquinas que generen un café muy delicioso y que nos podamos sentar a compartir como amigos un café. Ahí es donde está el verdadero evangelismo, el gana-gana, el edificar a una persona. En esas cositas pequeñas podemos estar ganando muchos y esa es nuestra tarea. Ya finalizando, 10:51, ¿ustedes han ido a conciertos de orquestas filarmónicas, sinfónicas alguna vez? ¿Sí? ¿A ustedes se han dado cuenta que antes del concierto, siempre antes del concierto hay un ruido que pues están afinando el uno, el saxofón, el otro el violín, el otro con la tuba allá dándole y no hay unidad? Pero cuando entra el maestro de ceremonias, cuando entra el maestro de maestros, este empieza a poner orden y empieza a haber una sinfonía, una armonía.
¿sí? Y él hace con la batuta, así. Y arrancan. Permitamos que nuestro creador, que nuestro maestro, dirija realmente nuestras vidas para lograr esa melodía de unidad. Es la mejor comparación que podemos tener. Esa melodía de unidad. Hay fuerza en la unidad. Porque la palabra también dice que mejor dos que uno solo, que si el uno se le enfrían los pies, el otro le pone las calentadoras, ¿sí? Que si uno se cae, el otro lo levanta, que si, sí, dice que es mejor dos. Y puede ser que uno puede decir, sí, el esposo y la esposa, pero puede ser como tú, Caro, tu hijo y tú, que si él se cae, ella lo levanta, que si ella se cae, él está ahí al intento de levantarla. Puede ser padres e hijos, puede ser esposos, pueden ser hermanos, ¿sí? Entonces, la unidad trae fuerza. Hay poder en la unidad, y lo importante para nuestra vida espiritual es que la unidad realmente glorifica a Dios como ninguna otra cosa. La unidad glorifica a Dios como ninguna otra cosa, ¿ok? Cuando en el cuerpo de Cristo nos unamos con un propósito y un fin común, podemos cambiar realmente el mundo, ¿sí? Y puede ser que no todo el mundo, pero tú sí puedes cambiarle el mundo a una persona. Recuerda que cada persona es un mundo, pero tú puedes cambiarle ese mundo a esa persona. Entonces, trabajemos en nuestras diferencias raciales, culturales, socioeconómicas, para poder difundir este mensaje de esperanza, un mensaje de amor que realmente Jesucristo nos dejó, ¿sí? ¿Son importantes para ti las personas? Ahora, para terminar, las cosas que Jesús te dijo, las cosas que Jesús te enseña, las cosas que hablamos acerca de la palabra son importantes para Él. ¿Son importantes para ti esas cosas también? Si para Él es importante las personas, ¿es importante para ti las personas? ¿Sí? Y lo último, una de ellas es la unidad, porque el oro, la oración de Juan 17 es la oración más larga que hay en la Biblia, y él le hizo énfasis a esa oración en la unidad. Y es importante para Jesús. La pregunta ¿es importante para nosotros esa unidad? ¿Realmente? Ok, pues habría mucho más tema por tocar, y yo creo que la próxima predicación va a ser acerca del poder que trae esa unidad. ¿Qué puede traer esa unidad a tu vida? ¿Sí? Ya hemos dicho muchas cosas y uno diría, pues ya está todo dicho, pero vienen cosas poderosas. Quiero en este momento que compartamos, oremos por esta palabra y vamos con la Santa Cena. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú traes, Señor, que refrigera nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y que nos recuerda una vez más cómo podríamos caminar en esa perfecta unidad, que es caminar en amor. Gracias por el amor que tú nos has demostrado, porque tú nos amaste primero, porque tú nos amaste, Señor, de tal manera que mandaste a tu Hijo a morir, por lo que nosotros éramos parte del mundo, de esa naturaleza pecadora, Señor, de esa naturaleza, Padre poderoso, la que tú nos viste y nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Doy gracias por esta palabra poderosa que me permites compartir, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo trabaje en esta semana en nosotros, en cada una de nuestras familias, Señor, en nuestra community, edificándola, regándola, abonándola, Señor, para que realmente esto dé fruto y un fruto que perdure, Señor. El mundo necesita ver la manifestación poderosa de la unidad y del amor de Jesucristo en nuestras familias, en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, Señor, por lo que tú has hecho, y porque, Señor, tu amor no se rinde. Tu paciencia con nosotros es inagotable, Señor, y tú no te cansas de trabajar con nosotros diariamente, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre poderoso.